Bien, ¿qué hemos visto recientemente? Hemos visto por qué debo leer la Biblia. Y enfatizamos que, entre otras cosas, debemos leer la Biblia porque amamos a Dios. Y que la lectura de la Biblia es un indicativo de cuánto amamos a Dios. En segundo lugar, vimos para qué debo leer la Biblia. Y hay muchas razones que podemos dar en para qué leer la Biblia. Pero hay una que sobresale sobre todas. Yo creo que en la última clase vimos 5 razones para leer la Biblia. Pero hay una que sobresale por encima de todas, según mi criterio, obviamente. Y mi criterio no es el criterio, es mi criterio únicamente. Debemos leer, ¿para qué leemos la Biblia? Para entender y conocer a Dios. Ese es el propósito de toda lectura bíblica, el propósito de todo estudio bíblico, el propósito de todo sermón, el propósito de nuestro devocional. Entender y conocer a nuestro Dios. Hoy yo quiero que consideremos ¿por qué debo leer la Biblia todos los días? ¿Por qué? Y yo quisiera oír algunas de sus opiniones. ¿Por qué ustedes leen la Biblia todos los días? ¿Quién se anima a romper el hielo? Allá atrás hay una mano. Si aparece un micrófono sería bueno. Ahí va el micrófono. Don Carlos Podestá. Impuesta necesidad. Exacto. Hay una necesidad que nosotros tenemos de leer la Biblia. ¿Alguna opinión más? Dice José, para alimentarnos. Y es correcto porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en su contexto, esa palabra que sale de la boca de Dios son sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. De manera que eso es lo que alimenta nuestras almas. Orquídea. No solamente leerla, porque el Señor es un mandato, sino para alimentarme, para gozarme en el Señor. Y es algo que de verdad me hace falta. Exacto. Orquídea dice para alimentarse, porque en verdad es algo que le hace falta y es algo que le permite gozarse en el Señor. Ahora yo quisiera que viéramos un pasaje. Aquí los estoy ubicando en donde estamos. Pero yo quisiera que consideráramos ese pasaje de Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ubíquense en aquel momento histórico donde todavía ustedes no eran creyentes. Eran inconversos. En la mayoría de los casos no leían la Biblia. No tenían la costumbre de leer las Escrituras. Comienzan a venir a la iglesia, comienzan a exponerse al Evangelio. El Señor, a través de su Espíritu, hace su obra en el corazón y ustedes son hechos hijos de Dios por el Evangelio. Y ahora entienden que deben leer la Biblia.
Y normalmente siempre aparece alguien, el que nos invitó, un familiar que teníamos en esta iglesia, que nos dice, tú tienes que leer la Biblia todos los días. Pero no nos dice por qué. Sencillamente comenzamos a hacer algo porque alguien nos dijo. ¿Y qué si la lectura de la Biblia diariamente es un mandamiento de hombres? ¿Y qué si Dios nunca ha pretendido que nosotros leamos su palabra todos los días? O por el contrario, ¿qué tal si hay un mandamiento donde Él dice, tú tienes que leer mi palabra todos los días? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, aparece la parábola del publicano y el fariseo. El fariseo, enorgullecido de sí mismo, él dice, doy diezmo de todo lo que gano y eso está bien. Pero él añade entre su pedigrí, ayuno 2 veces a la semana. Y él entendía que ayunar 2 veces a la semana lo ponía por encima del resto de los judíos creyentes. El problema con eso es que en ninguna parte de las Escrituras Dios ordena que ayunemos 2 veces a la semana. De manera que en términos de justicia, es decir, en términos de obedecer la palabra de Dios, ayunar 2 veces a la semana no le agregaba absolutamente nada. En Israel había un solo día de ayuno que era conforme a la voluntad de Dios, el día de la expiación. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿y qué si Dios no nos ha ordenado? ¿O qué si Dios sí lo ha ordenado? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Fíjense Jeremías 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Nosotros tenemos que hacer esas cosas que Dios sí mandó, esas cosas que sí subieron a su corazón y que Él nos habló revelándonos sus pensamientos. Eso sí nosotros debemos ponerle atención. Entonces, ¿por qué leer la Biblia todos los días? Porque Dios lo ordena. Sí, yo la necesito. Sí, es mi alimento. Sí, me es impuesta necesidad. Pero por sobre todas las cosas, Dios dijo, lee mi palabra todos los días. Y eso cambia mi perspectiva con respecto a la frecuencia de leer la Biblia. Miren Deuteronomio 6, 4 al 7. Obviamente que resumí para que se viera lo que yo quería que se viera ahí. Escucha, oh Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hasta ahí hemos manoseado varias veces este pasaje de Deuteronomio. Hicimos una gráfica donde la palabra aparece encima y el corazón debajo, y entendiendo que corazón es mi intelecto, mis emociones, mi voluntad y mi conciencia. La palabra de Dios ejerce una influencia directa y pesada sobre mi corazón. Mi corazón debe estar sujeto a esa palabra. Pero Él añade algo ahora y dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas, y lo veremos en la siguiente imagen. Dice, las enseñarás a tus hijos. ¿A quién les está hablando? A los padres. A los padres primordialmente. Entonces, ¿sobre quién es que esa palabra debe estar sobre el corazón?
sobre el corazón de los padres, primariamente. ¿Para qué? Para que diligentemente entonces la puedan enseñar a sus hijos y hablar de ellas. Entonces, miren ahora. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todo lo que estamos aquí hoy nos levantamos esta mañana, pero nos acostamos anoche. Todo lo que estamos aquí estuvimos en nuestras casas esta mañana y vinimos por el camino. Y cuando nosotros hacemos eso, todos los días, mis hermanos, todos los días yo ando por el camino, todos los días yo estoy en mi casa, todos los días yo me acuesto y todos los días yo me levanto. Entonces, ¿cuándo es que esa palabra debe estar sobre mi corazón? Todos los días. Y Dios no le está dando una sugerencia a los padres israelitas. Él les está dando un mandato. Todos los días, padres, ustedes deben ocuparse en poner mi palabra sobre sus corazones. Y diligentemente entonces traspasarla a sus hijos. O si lo queremos poner un poco más universalmente, traspasarla a alguien más. Traspasarla a alguien más. O sea, no es para yo inflar mi corazón con la palabra. No. Es yo llenar mi corazón con la palabra para vaciarlo en otros. Por ende, yo lo lleno hoy y se supone que yo lo vacío hoy. Y por eso lo necesito mañana otra vez. Ven. Entonces, ¿cuál es la frecuencia que Dios determinó y ordenó para que yo ponga su palabra sobre mi corazón? Diariamente. Pero yo quiero mostrarles otro pasaje. Deuteronomio 17, versículo 14 en adelante. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo pasó eso que Dios dijo ahí? ¿Cuándo se cumplió? ¿Cuándo se llevó a cabo? En 1 Samuel 8. Samuel ya estaba viejo, sus hijos no andaban en los caminos del Señor y el pueblo pidió un rey. Pero Dios está anticipando aquí aproximadamente unos 600 años a la historia de su pueblo, indicando con esto que la monarquía no fue un invento de la generación de Samuel, sino que estaba dentro del plan eterno de Dios para con su pueblo, porque ese rey apuntaba al Rey de Reyes. Ahora, como dicen algunos anuncios, algunas restricciones aplican. ¿Ustedes han oído eso? Bueno, pues Dios puso algunas restricciones. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. ¿Qué atributos de Dios nosotros vemos ahí? Soberanía.
El rey lo pongo yo. Y por ende, yo tengo todo el derecho de legislar las condiciones, las características que este rey va a tener. Tiene que ser un judío. No puede ser un extranjero. Pero él sigue añadiendo. Además, él no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Mis hermanos, los caballos hoy día se usan para correr en el hipódromo, para competencias de paso fino, pero en esa época se usaban para otra cosa. ¿Quién recuerda? Para la guerra, ejército. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor a ese rey o al pueblo en sentido general? Cuando le dice que el rey no tendrá muchos caballos para sí, ni irá a ningún otro lado para aumentar su ejército. ¿Qué les está diciendo? Yo soy tu fortaleza, yo soy tu ejército. ¿Recuerdan ese pasaje que muchos cantamos? No es con espada ni con ejército, mas con tu espíritu. Él le está diciendo al rey, tu poder soy yo, tu fortaleza soy yo. Ven. Luego dice, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Pareciera que está hablando de Salomón y pareciera que está hablando de asuntos de promiscuidad, de asuntos de índole sexual, pero no. ¿Para qué usaban muchas veces los reyes a sus hijas? Para hacer alianzas, dijo alguien por ahí. Para hacer alianzas políticas. Yo le daba mi hija a tu hijo por esposa, y tú y yo tenemos una alianza política, estratégica. Dios le está diciendo, no es ahí que está tu poderío, no es ahí que está tu fortaleza. Y finalmente él añade, tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro, poder económico. La confianza del rey no estará ni en el ejército, ni en alianzas estratégicas en el ámbito de lo político, ni en el poder económico. Estará en mí. Eso es lo que se ve en el siguiente versículo. Y sucederá que cuando se siente en el trono, sobre el trono de su reino, es decir, le ponen su corona, hoy le ponen una banda presidencial y lo llevan a ciertos lugares. Cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá él. No, él da una orden, escríbanme. No, él escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas, es decir, bajo supervisión. Él iba a escribir el decálogo, letra por letra, bajo supervisión. De paso, parece ser que el rey no podía ser analfabeto, porque él tenía que escribir. ¿Y qué hará? La tendrá consigo. No era para ponerla por ahí de adorno en su escritorio real. Era para tenerla consigo. ¿Y qué hará? Está ahí en letras rojas bien grandes. Y la leerá todos los días
de su vida. La primera y máxima obligación real de todo rey israelita debió haber sido leer la ley todos los días. Lo que hemos leído los libros de Reyes y de Crónicas, sabemos que eso no fue así siempre. De hecho, si ustedes recuerdan, en los días del rey Josías, encontraron la ley. Y cuando el rey leyó, se espantó. Eso quiere decir que Josías no tenía esto por práctica. Y obviamente que Salomón es el máximo exponente de no hacer ninguna de esas cosas. Él tuvo muchos caballos, él hizo muchas alianzas que desviaron su corazón, y en su tiempo la plata era como piedra en Israel. Es evidente que no. Pero lo que yo estoy demostrando no es lo que hicieron los reyes de Israel, es lo que nosotros tenemos que hacer. Leer todos los días. Sí, pastor, pero eso era el rey. Y yo no estoy ni cerca de ser rey. Permíteme demostrarte lo contrario. ¿Quiénes son casados aquí? Ustedes tienen un reino. Ustedes tienen un reino. Los hombres, como son cabezas del hogar, en su hogar, usted es el rey. Usted puede cantar esa ranchera mexicana de que sigo siendo el rey. Porque en su casa usted lo es. Y si usted es el rey, la que está a su lado, ¿qué es? Mira Nicole, como ella ve a su rey, porque ella es la reina. Entonces, ¿qué debe hacer el rey de tu reino? Leer la palabra de Dios todos los días de su vida. Ven, pero vamos a ver ahora los beneficios, porque eso tiene sus beneficios. Mírenlo ahí subrayado, ¿para qué? Para que aprenda a temer al Señor tu Dios. Sin lectura de la Biblia no hay temor de Dios. Y todos nosotros, entiendo yo que sí, aspiramos a ser temerosos de Dios. Pues si tú quieres ser temeroso de Dios, tú tienes que leer la Biblia todos los días. Ese es uno de los beneficios. En segundo lugar, dice, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, es evidente que el temor a Dios se manifiesta por la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero en segundo lugar, dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cómo es que el rey debe gobernar? Con humildad. ¿Por qué? Porque apunta a ese rey que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso quiere decir que el gobierno de mi casa no es autoritario. El gobierno de la iglesia de Dios no es despótico. Es en humildad. Y esa humildad nos viene de la Escritura. De comprender y entender a ese Dios que dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y eso yo necesito recordármelo todos los días de mi vida. ¿Cómo? Leyendo su palabra todos los días de mi vida. Necesariamente. No hay opción. Y miren el último, dice, para que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Quién es que pone el rey? Dios.
Entonces, si tú cumples mis mandamientos, que incluye primordialmente leer mi palabra todos los días, si tú pones mi temor sobre tu corazón y también tú obedeces mis mandamientos y también tú ejerces tu autoridad en mansedumbre y humildad, tú siempre vas a permanecer conmigo. Vas a permanecer siendo rey. Si no, yo te voy a mandar para el exilio. En ese contexto es eso. Si no, se van para el exilio. Dios prometió andar con su pueblo todos los días. Andar entre ellos. Ellos tenían que permanecer en su ley para que Dios permaneciera entre ellos. ¿Lo ven? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Exacto. Repítelo ahí, que te traen el micrófono. Que por eso el Señor le dice a su pueblo y nos dice a nosotros: si yo soy tu Señor, porque Él quiere que se lo demuestremos es con nuestro andar. Si soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? No es lo que uno dice con la boca, es lo que uno hace. Exacto. Miren este otro pasaje. Ya no tenemos un rey ni un padre, ahora tenemos un guardia. Porque este asunto es universal. Aquí tenemos a Josué, el general de los ejércitos de Israel, a punto de entrar en la tierra prometida. Ya Moisés ha muerto y Dios le dice: mira, mi siervo murió, yo necesito otro siervo, tú sabías, y yo te he escogido a ti. ¿Para qué? Para que tú metas a mi pueblo a la tierra que yo les prometí. ¿Y qué tú necesitas? ¿Y qué yo necesito, Señor? Porque ¿qué estrategia yo voy a seguir? A él le dice: mira, esta es la estrategia principal. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Y nosotros tenemos que entender qué significa ahí: no se apartará de tu boca. Hoy día nosotros tenemos las escrituras en todos los formatos sabidos y por haber. Papel, digital, celular, donde quiera tenemos las escrituras. Pero en esa época estaba en tablas de piedra y en pieles de animales. Eso quiere decir que yo no me la podía poner aquí, ¿verdad? Ni tampoco podía sacarla de mi bolsillo y buscar una aplicación, tampoco. ¿Qué yo tenía que hacer? Ir donde se leía, ponerla aquí a través de repetirla y repetirla y repetirla y repetirla. Eso es, en esa época, eso era poner la palabra sobre mi corazón. Entonces yo tengo que repetir la palabra de Dios. En esa época teníamos que repetir, ponerla sobre el corazón para poder meditar en él, es decir, en el libro de la ley, día y noche. Es decir, como yo les decía la semana pasada, yo tenía que asociar mis circunstancias del día a día con lo que la palabra decía. Eso es meditar en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, como le dijo al rey, porque entonces y solo entonces harás prosperar tu camino, y como dice la Reina Valera, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Bien desde el punto de vista de Dios, no necesariamente desde tu punto de vista y el mío. Pero ¿por qué no se me dio el negocio si yo leo la Biblia todos los días?
Bueno, porque el bien que Dios quería para ti era que el negocio fracasara. Así de simple. Ven. Y por último, pudiéramos ver este famoso pasaje de las Escrituras. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y hablamos de algo de esto en la clase pasada. Lo que es mi deleite, yo lo quiero todos los días. Y en su ley medita de día y de noche. Aquí no es un mandato, sino que me habla de la vida práctica de cada día. Leer las Escrituras debe llegar a ser, debe pasar del deber del mandato al deleite del mandato. ¿Lo vieron? Del deber del mandato al deleite del mandato de leer las Escrituras. Y eso es lo que me va a permitir a mí ser bienaventurados. Es decir, no andar en el consejo de los malos, ni detenerme en el camino de los pecadores, ni sentarme en la silla de los burladores. Es la Escritura lo que me va a facultar, lo que me va a capacitar para yo poder lograr eso. Eso no nace de mi corazón pecaminoso. Eso nace de poner la palabra de Dios sobre mi corazón. Bien. ¿Qué pasa si no leo la Biblia todos los días entonces? ¿Quién me contesta? Porque estoy apartado del Señor. Automáticamente voy a vivir apartado de Él y no voy a recibir esas bendiciones que Dios me promete en su palabra. Fantástico. ¿Quién más? Allá. De paso, dinos tu nombre. José Alberto García. José Alberto. Pues bien, la Biblia es como un dispositivo que te mantiene informado de todo lo que te va a suceder y lo que te está sucediendo. Si tú no lees la Biblia continuamente, diario, es como naciste y vive y muere. Nada. Fantástico. Carolina, aquí adelante. Y luego Víctor Hugo por allí. Sencillo, estaría desobedeciendo el mandato. Estoy... Desobedeciendo el mandato. ¿Y cómo se llama eso? Pecado. Víctor Hugo, ya ella me dio la respuesta. ¿Tú ves? Entonces, el tema es, si esto es un mandato y yo no lo hago, no levantarás falso testimonio. Y yo levanto falso testimonio. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué debo hacer con ese pecado? Debo venir delante de Dios y decirle, he faltado a tu ley, he mentido, he levantado falso testimonio. Y luego debo ir donde aquel que contra quien levanté el falso testimonio y pedirle perdón también. Entonces, si Dios me dice a mí, lee mi palabra todos los días, y yo no la leo todos los días, estoy pecando contra Dios. Pregunta, ¿alguno de ustedes alguna vez le ha pedido perdón a Dios porque ayer no leyó la Biblia? O sea que ustedes están pecando sin saber que están pecando. Y tienen falta de arrepentimiento cuando debieran tenerlo. Yo sé que hay circunstancias. Hay circunstancias. Nosotros vivimos debajo del sol, en un mundo caído. Y en este mundo caído hay demasiadas eventualidades que pudieran llevarnos a nosotros a no hacerlo. Pero el no hacerlo por diversas eventualidades
no quiere decir que no he pecado. Igual tengo que venir delante de Dios y decirle: Señor, me envolvieron mis circunstancias y te descuidé. Yo recuerdo en la clase pasada, una de las razones por las cuales leemos la Biblia era para tener comunión con Dios, para pasar tiempo con Dios. Sí, yo sé que la tenemos en el corazón y podemos meditar en ella sin leerla. El tema es que Dios dice: léela todos los días. Víctor Hugo, el otro Víctor Hugo. Yo entiendo que es pecado no leerla porque el que acaba de decir que es no tener comunión con Dios. Así como usted tiene comunión con su esposa, se acuesta todos los días con ella, la abraza, si la tiene, de igual modo usted tiene que abrazar la palabra de Dios, amarla para poder vivirla. Gracias. Fantástico. Esa es la idea, mis hermanos. Esa es la razón por la cual yo tengo que leer la Biblia todos los días. Y el día que no lo hago, tengo que venir delante del Señor y decirle: perdóname y ayúdame. Vamos a ver ahora cuál es la actitud que debo tener cuando yo me acerco a la palabra para oír la voz de Dios. Hay un refrán que dice que las palabras se toman de quien vienen. No le haga caso. ¿Tú ves? Porque total, es fulano. Tú sabes cómo es él. Bueno, nosotros entonces tenemos que tener en cuenta quién es el que nos habla. A quién es que nos vamos a estar acercando para oírle. Y yo traje algunas cosas ahí. Él es el creador y dueño de todo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. O como dice Génesis 1:1 también, en el principio creó Dios todas las cosas. Todo es de Él, todo es para Él. Él es el Dios altísimo y el todopoderoso. Salmo 91, versículo 1. Él es el altísimo. Por encima de Él no hay nadie más. Él es el alto y sublime. Cuando Él habla, me está hablando el que es alto y sublime. Es Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Como dice Él mismo, revelándose a Moisés. Cuando Moisés le dijo: yo quiero ver tu gloria. Él le dijo: yo soy Dios fuerte. Yo soy Dios misericordioso y piadoso. Yo soy tardo para la ira y yo soy grande en misericordia y en verdad. El beneficio es mío si le presto atención a este Dios. El Salmo 136 repite ese estribillo: Dios es bueno y misericordioso. Para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. De manera que de su palabra que yo derivo bondad y misericordia. Es amor. Primera de Juan 4:8. Es amor. Entonces, ¿qué me transmite su palabra? El amor de mi Dios, que a su vez es mi Padre, que es también el Padre de mi Señor y Salvador Jesús. Yo quiero oír de ese amor. Yo necesito oír de ese amor. Es Dios de paz. Romanos 15:33, 16:20, 1 Corintios 14:33, Hebreos 13:20, hay muchos. Dios de paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Es Dios de la paciencia y la consolación. Uno de los atributos de Dios que más calan en mi corazón es su paciencia. Porque yo peco todos los días. Y Él no me arranca la cabeza. Él es paciente para conmigo. Él siempre recuerda que yo soy gusano del polvo. Es el Dios de esperanza. Es el Dios de toda gracia. Ninguna gracia llega a nosotros que no provenga de Dios. Es el Dios de toda gracia. Nunca tendremos necesidad de gracia, escasez de gracia, ausencia de gracia, porque Dios la tiene toda. Y Él no tiene un puñal, como decimos los dominicanos. No se la guarda para sí, Él la dispensa. Y Él es santo. Y dejé esa para último. Él es santo. Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Él es aquel de quienes los serafines dicen continuamente: santo, santo, santo. Él es aquel que dice: sed santos porque yo soy santo. Entonces, a propósito de que Dios es santo, dice el autor de Hebreos: acerquémonos con corazón sinceros. Cuando yo vengo a oír su palabra, cuando yo me acerco a su libro para oír su palabra, entonces yo debo acercarme con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Yo voy a leer su palabra. No debo venir con dudas. Puedo tener preguntas. Puedo no entender un pasaje. Puedo confundirme en un momento dado, pero yo sé que eso que yo estoy leyendo es palabra de Dios y que si yo no alcanzo a comprender es por mi cortedad, es por mi falta de entendimiento. Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En otras palabras, cuando yo me acerco a las Escrituras, yo debo tomarme un espacio porque me estoy acercando al Dios Santo y homologar mi corazón con el de Él. Para eso fue que nos fue dejada la sangre de Cristo, para que nosotros homologáramos el corazón con Él. Miren en 1 de Juan 1, 7 y 9. Mas si andamos en luz, en santidad, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el versículo 9 añade: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos venir en oración delante de Él, conscientes de nuestra humana debilidad, conscientes de que siempre hay rastros de pecado en nosotros, hay un pecado remanente en nosotros. Por ende, yo vengo delante de Él y le digo: limpia mis pensamientos, limpia aquellas reacciones de mi corazón que no te glorificaron y aquellos actos de mi voluntad que fueron contrarios a los tuyos. Limpia mi conciencia. A veces nosotros decimos: límpianos el corazón. Pero a mí me gusta detallar el corazón para que tengamos bien presentes de qué es que estamos hablando. Estamos hablando de pensamientos impropios, inmundos, que tenemos a cada instante. Estamos hablando de reacciones emocionales
que son contrarios a la voluntad de Dios, y estamos hablando de conductas inapropiadas que no dan gloria a Dios. Debemos tener eso en cuenta. Debemos venir y, como dice el versículo 9, confesar esos pecados para homologar nuestros corazones con el de Dios, para que el Espíritu Santo no encuentre en nuestro corazón nada que le impida traer su luz, tomar de lo de Cristo y hacérnoslo saber, guiarnos a toda la verdad. Necesitamos eso, hermanos. Entonces, cuando leo la Biblia, lo hago con actitud reverente, consciente de que estoy acercando mi corazón al corazón de Dios. Al corazón de Dios. Y eso me ayuda, no encuentro otra palabra, enormemente, en mi preparación para oír la voz de mi Señor a través de su palabra. Una cosa más, en cuanto a mi actitud. Aquello era en cuanto a mi preparación espiritual. Ahora esto tiene que ver con lo que yo me voy a enfrentar cuando abra su libro. Dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Si yo le preguntara, ¿para qué sirve el apéndice? En nuestra ignorancia, pudiéramos responder, para que sea operada. Por lo menos es el único uso que yo alcanzo a verle. No sé si habrá algún médico aquí que diga, que sepa para qué sirve el apéndice. Pero déjenme decirles algo, el que nosotros no sepamos para qué sirve el apéndice, no quiere decir que Dios puso algo en nosotros que es sin valor. No. Nuestro creador, nuestro Dios y creador, puso el apéndice con un objetivo bien claro. Nosotros somos los que tenemos la debilidad de que no sabemos para qué sirve. Pues en la escritura, suponiendo de que nada más sirve para ser operada, en la escritura no hay apéndice. Todo sirve, todo es útil, todo es necesario, todo es imprescindible. Como yo siempre digo, hasta los primeros 9 capítulos de Primero de Crónicas. Y fulanito es hijo de fulanito, y fulanito es hijo de fulanito, y fulanito es hijo de fulanito. Quizás para algunos es útil para buscar nombres bíblicos para sus hijos, no sé. Pero yo estoy seguro de que eso tiene una utilidad que yo no alcance a entenderlo. Eso es otra historia. Falta de conocimiento, falta de contexto histórico, bíblico. Por eso cuando yo en mi lectura continuada me toca leer Primero de Crónicas, yo oro al Señor con ese texto en mi mente. Señor, ayúdame a entender que tu palabra es útil. Y yo me aseguro de leer nombre por nombre. Y no lo hago apresuradamente. Me ocupo en ver si hay nombres que se repiten.
Y luego si hay nombres que se repiten, si tienen alguna relación, si hay algún pasaje que los relacione. Mira, es el mismo. Leyendo esa porción fue que yo me di cuenta de que Joab es primo de David. ¿Y qué tiene eso que ver? Que ahí yo entendí por qué Joab era tan insolente. ¿Por qué le hablaba a David como le hablaba en ocasiones? ¿Por qué hacía las cosas que hacía? Y parecía como impune. Mató a este, mató a aquel y como que no pasó nada. Es mi primito. ¿Por qué a Moisés le dolió tanto la rebelión de Coré? Porque era su primo, hijo de su tío. Entonces, ¿es útil o no es útil? Es útil, pero hay que darle mente. Pero la mayoría prefiere comenzar primero de Crónicas en el capítulo 10. La escritura es útil. Entonces, hasta ahí lo que tiene que ver con mi actitud. Ahora, este es mi último punto de hoy. Leer la Biblia es una cita con Dios. Una cita. Cuando usted hace una cita, si usted es responsable, usted procurará estar en el lugar acordado a la hora convenida. Si usted es medio sinvergüenza, o si usted es médico, porque a los médicos le ponen una cita a las 4 y ellos se aparecen a las 6, y luego dan como excusa que tenían un paciente, que una emergencia. En algunos casos yo me imagino que es verdad, pero en la mayoría de los casos yo creo que no. Pero yo no estoy hablando de los médicos. La comunión con Dios requiere intención. Yo tengo la intención de mi voluntad de encontrarme con ese Dios que yo describí hace un momento. Misericordioso, bueno, justo, fiel, santo, bondadoso. Yo tengo la intención de encontrarme con Él en las páginas de su palabra. Y como ya vimos que es diario, que es un mandato, entonces yo tengo la intención de encontrarme con Él y yo voy a hacer los ajustes que tenga que hacer en mi agenda, en mi diario vivir, según mi constitución física. Y esto es importante, si usted como yo, no se le ocurra hacer su devocional a las 9 de la noche. Me encuentran con la Biblia en la cara. Me duermo. Después del mediodía, es en picada que voy. Si usted me deja 5 minutos sin hablarme, sin hacer nada, usted me va a encontrar durmiendo. Si yo no tengo algo que hacer, yo me duermo. De ahí en adelante. Ahora, por la mañana, no, mi mente está nítida, aguda. Entonces, ese es mi tiempo. Ese es mi tiempo. Ven, entonces, usted puede tener otras condiciones laborales, sobre todo laborales. Hay trabajos muy incómodos, con unas exigencias muy fuertes. No sé, usted la pone delante del Señor. El ejemplo de mi madre para mí fue vital en eso. Y yo fui el primer creyente de mi casa. Sin embargo, ella me enseñó a mí a hacer mi devocional. Mi mamá se levantaba a las 6 de la mañana a hacer su devocional. Y a las 6:30 tenía que pararse corriendo ¿a qué? A levantar muchachos que iban para la escuela, mis 2 hermanos.
Pero después que papá se levantaba, ya se acabó. Lo primero que papá decía era, vieja, café. Y por ahí arrancaba. Entonces, mamá decía, yo no puedo con media hora. Entonces lo bajó a las 5:30. Pero todavía no era suficiente para ella. Lo bajó a las 5. Para no cansarles el cuento, terminó a las 4 de la mañana. Mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana. Y mi mamá no hacía su devocional en silencio. Mamá cantaba. Y todos nosotros la oíamos cantando himnos. Y los vecinos la oían cantando himnos. Cuando mi mamá murió, los vecinos y nosotros extrañamos sus cantos. Yo conservo una Biblia de ella y hay que verla. Hay que ver sus notas escritas por todos lados de la Biblia. Eso es pasar tiempo con el Señor. Requiere intención. Y debe haber un tiempo y un lugar acordado. Señor, en el rinconcito de la sala, a tal hora. Y Él promete estar ahí, a esa hora, en ese lugar. Nosotros acordamos el lugar y el tiempo. Y Él viene con su Espíritu. Y finalmente, mis hermanos, Dios espera encontrarse con nosotros. Dios espera encontrarse con nosotros cada día. Adán, ¿dónde estás tú? Esas palabras indican que Dios esperaba encontrarse con Adán y Él no lo pasó por alto cuando no lo halló.